Y pasamos a este tema tan interesante que tiene que ver con un llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los productores de alimentos a generar pues precisamente este autoabasto que nos permita ir poco a poco ampliando nuestra soberanía alimentaria, ya no depender de otros países, sobre todo recordar que en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ha quedado claro que la soberanía es lo más importante, soberanía en todos los sectores, el energético, el alimentario, para no depender de otras naciones y sobre todo en el ámbito alimentario, pues lo que significa no tener comida suficiente para los pueblos, pues es muy terrible. En ese sentido, pues tú has hecho esta investigación, Erika, que nos presentas este día, en la cual pues varios expertos en el campo coinciden en que no es tan fácil por todo lo dañado que ha quedado este sector agropecuario, sobre todo por las políticas neoliberales que privilegiaron las importaciones y fueron abandonando poco a poco a los pequeños productores. Así es, ya en otras ocasiones hemos mencionado pues dicho del pensador cubano José Martí, que señala que los dueños de los alimentos podrían ser los dueños del mundo, y esto pues muy anticipadamente se dijo. Es algo que ha venido pasando desde que México abrió sus fronteras a las importaciones con este Tratado de Libre Comercio firmado en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Fue esto un duro golpe para el campo mexicano, que ha sido abandonado, que ha expulsado a millones de migrantes de las tierras de donde son originarios, y ahora pues se busca reconvertir estos efectos del neoliberalismo en el sector primario, en el sector productivo, en el sector que nos da de comer a los mexicanos. Todavía hay esperanzas en este sector por parte de los productores, pero sin duda va a ser un trabajo arduo, titánico, el que se lleve a cabo. Ya tuvimos oportunidad de hablar con el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, quien nos hacía pues una proyección de lo que tardaría el campo mexicano en, pues sí, conseguir esta autosuficiencia alimentaria. Llevamos la mitad de un sexenio en contra de más de 36 años de pues esta imposición de sistema económica llamada neoliberalismo, que pues como ya lo comentas, devastó al campo mexicano. Nosotros llevamos ya varios años haciendo trabajos en el sector y hemos dado cuenta de cómo pues el campo mexicano también, los recursos que iban destinados a este sector también fueron saqueados. Llegamos a documentar cómo incluso secretarios de Agricultura como Francisco Mayorga eran beneficiarios de los programas de la Secretaría de Agricultura en ese entonces, pues que encabezaba también empresario panista. Y bueno, lo llegamos a cuestionar al respecto, porque no nada más estaba él, sino también estaban sus familiares, y nos decía que bueno, pues antes de ser secretario había sido empresario. Es decir, era un saqueo descarado al presupuesto que había para el campo mexicano, además de que a través de un organismo llamado Acerca se dotaba de millonarios recursos a las grandes transnacionales, las fortalecieron más de lo que ya estaban, y ahora pues estas grandes transnacionales que identifican los productores continúan pues firmes, las engrosaron, las llenaron de recursos públicos y las identifican ya incluso como los monstruos que tienen que enfrentar todavía en este sexenio, que pues está dando la batalla en contra de este sistema neoliberal que se quedó impuesto en el campo mexicano. Identifican a empresas como Nestlé, Gruma, Bayer, AgroScience, Monsanto, Pioneer, Syngenta, estas productoras acaparadoras de maíz, productoras de químicos, de fertilizantes, que prácticamente inyectaron al campo mexicano, dejando de lado pues todos estos procesos naturales a los que se pretende regresar para dotar a la tierra, dotar al campo mexicano. Y bueno,
Hay que destacar que en estos 2 años de la pandemia contra el COVID y el efecto inflacionario que ha tenido la guerra que está en Europa del Este, pues ha tenido también impactos importantes. Tuvimos varias entrevistas para hablar, para sondear cómo está la condición del campo mexicano. Vamos a presentar 3 de ellas. En primera instancia, me gustaría que viéramos la entrevista con Francisco Chu Palencia. Él es líder del movimiento social por la tierra, quien pues nos habla de este reto que ha dado, que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar la producción en el país, luego de que se ha reunido con técnicos, con empresarios, con productores del campo mexicano de distintos estados, de 5 estados de la República. Son más de 5,000 con los que se presume se han reunido, y se promete que va a haber también nuevas jornadas de reuniones entre la ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, con los productores, con aquellos que todavía insisten en trabajar en este sector tan hermoso y productivo de México. Vamos a ver esta primera entrevista que hicimos a Francisco Chu, líder del Movimiento Social por la Tierra, quien nos habla de este reto que tiene que ver el incrementar la producción en el campo mexicano. De aumentar la producción alimentaria frente a la crisis en el mercado internacional que ha ocasionado la guerra en Ucrania, pero que aquí en este país tiene problemas más estructurales, más allá de la coyuntura. Hay una medida que ya tomó el presidente, que fue reunirse con los comercializadores, con los empresarios, para tratar de fijar una especie de precios tope, precios máximos, que es un acuerdo de concertación que puede ayudar efectivamente, por un lado, y hay otra parte que es el decreto que se acaba de emitir sobre ciertos productos para exentarlos de aranceles, que digamos serían las dos medidas más concretas que hasta este momento se han tomado. Yo creo que pues ahí hay algunas cuestiones. Tiene que verse muy bien el tema de los aranceles. Ayuda en el corto plazo a que pueda haber disponibilidad de productos desde el exterior, aquellos que no se producen en el país o que hay déficit, que es una buena parte, pero al final seguimos teniendo el problema. ¿Cómo garantizamos la seguridad alimentaria si no es en un esquema de soberanía, ¿no? De que en el país puedan producirse? De- Desde el inicio de este sexenio, pues se hizo un análisis de cómo estaban las condiciones del campo mexicano. Se revelaba ya este abandono y este acaparamiento por parte de las grandes firmas comerciales transnacionales que acaparan la producción alimentaria, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que son realmente devastadoras. Y voy a hacer aquí un pequeño comercial de una película que pues está realmente muy buena, retrata la situación de los transgénicos, se llama Percy contra Goliat, es acerca de esta batalla que llevó a cabo un pequeño productor allá en Canadá en su momento, donde su campo fue contaminado, le obligaron a entregar las semillas. Muy importante que la audiencia se vaya también informando por estas otras vías como es el cine. Esta película está en la plataforma Netflix y bueno, nos retrata cómo esto es a nivel mundial, este acaparamiento es a nivel mundial respecto de esta situación que enfrenta el campo mexicano, de todas las consecuencias negativas que ha tenido este modelo neoliberal. Continúa Francisco Show Plasencia, líder del Movimiento Social por la Tierra, hablando en esta entrevista que le hizo Erika Ramírez. Vamos a ver. Que es muy importante, que es uno de los aspectos que está golpeando más a los productores es el aumento de los fertilizantes. Tú sabes que una buena parte de los fertilizantes, de los nitrogenados y los sulfatos, venían de Ucrania y de Rusia. Obviamente la guerra ha bloqueado las exportaciones de Ucrania de una manera significativa,
Y bueno, en estos momentos los productores están enfrentando con un problema de un alza del 100% del fertilizante. Se fue al doble la urea. Tú la conseguías la tonelada en 15,000 pesos y ahora la encuentras en el mercado en 30,000. Este, este es un problema muy grave. Eh, Obviamente también vemos un empuje inflacionario fuerte con respecto a los combustibles, el diésel. Esa es una gran preocupación de los productores, aunque se ha estado conteniendo de cierta manera el tema del aumento a comparación de otros países, pero sin embargo no se ha podido detener del todo y afecta mucho los costos de producción que tienen ahora los productores, la falta de disponibilidad de combustible a un precio accesible. Ese es otro de los temas. Habla este experto en el campo de cómo se han alzado los precios por esta guerra entre Ucrania y Rusia de los fertilizantes y cómo esto va afectando también a todo el sector productivo. El presidente López Obrador también ha dicho en su momento que van a poner atención en los fertilizantes precisamente para otorgarlos de forma gratuita a los productores independientes. Así es, costos que no pueden alcanzar actualmente los productores de este sector tan importante para México. Actualmente, todavía prevalece cierto nivel de pobreza, pese a los beneficios que está dando o los programas que se están dando. Como ya lo comentamos, el neoliberalismo hizo mella 36 años y, por ejemplo, el plan sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 da cuenta de que el 50% de la riqueza del país se concentra en un 20% de la población, mientras que el 50% de los habitantes que viven en extrema pobreza se encuentran en los territorios rurales, donde una cuarta parte de la población tiene carencias alimentarias, Nancy, y por eso es importante ahora este impulso que se está dando también al sector agropecuario, al campo mexicano, pero pues desafortunadamente persisten algunos vicios del viejo sistema, hemos documentado, y Francisco Chu Plasencia nos va a hablar también de este asunto que tiene que ver con pues diversas irregularidades cometidas en Segalmex. Hemos documentado a través de las páginas de Contralínea fraudes por 5.5 mil millones de pesos en la auditoría pasada y apenas un año anterior por 3,000 millones de pesos. Incluso el presidente ha hecho comentarios al respecto. Vamos a ver lo que nos dijo Francisco Chu Palencia respecto de pues estas inconsistencias y ahora retos que se enfrentan en el campo mexicano y que tienen que ver con Segalmex. Adicional, creo que tenemos un problema ya que esto es un asunto más estructural. Bueno, Contralínea, tú en lo particular, el equipo le ha estado dando seguimiento, por ejemplo, al tema Segalmex, ¿no? Que pues ha sido un escándalo. Estamos hablando del desvío de recursos y malveración de recursos por 8,600 millones de pesos en estos años. Millonarios, sí. Sí, y bueno, no sería solo escandaloso, sino grave, tan grave que de no ser porque está afectando precisamente al tema alimentario en momentos de una grave crisis como la que hoy se está viviendo y se ha profundizado, la acción de Nacho Valle y estos funcionarios que perdieron el tiempo y dañaron de forma muy grave uno de los programas más importantes de este gobierno, que es el programa de precios de garantía, ¿no? En el tema Segalmex. Entonces, pues si el precio de garantía tiene este grave problema y esta sangría de recursos, que es además de los programas que más recursos tiene, pues solo te queda, después de dos programas funcionando, el Producción para el Bienestar, que es este apoyo de máximo 4,800 pesos al año que tiene el productor, que es el programa que sustituyó al Procampo, luego Proagro. Tienes funcionando el programa Sembrando Vida,
que va dirigido sobre todo al sureste y a ciertas regiones forestales y a ciertas cuencas hidrológicas y que no tiene incidencia en el tema alimentario más que por la parte del cultivo de frutales, ¿no? Pero no está destinado, no es un programa propiamente destinado a la producción de granos. El presidente planteó la posibilidad de hacer una reconversión de Sembrando Vida para abarcar eh, otros cultivos. Creo que vale la pena una revisión de eso, de ese programa, porque además pues es el programa que más recursos tiene a nivel federal. Es me refiero el dirigido al campo, ¿no? Tiene arriba de 30,000 millones de pesos, eso es muy importante. Producción para el Bienestar tiene un poco menos, 11,000, poco más de 11,000. Y bueno, yo creo que la gran preocupación de todos, pues es que el que precisamente iba a atender el tema de comercialización y el tema de fomento a la producción y vinculación con la distribución de alimentos, pues es el programa Precios de Garantía y todo el esquema Segalmex, ¿no? Ahí tenemos un tema relevante. A este fraude de Segalmex, que ya hacía alusión el entrevistado, pues se ha referido también el presidente López Obrador el día de ayer. Fue cuando pues dijo que esto ya está denunciado ante la Fiscalía General de la República y que pues sí se está avanzando en las investigaciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador ayer. Que se está llevando a cabo una investigación a fondo en Segalmex. Ya hay denuncias en la Fiscalía General de la República por todo lo que tiene que ver con la compra de alimentos. Y yo espero que pronto podamos dar a conocer cómo está la situación en Segalmex, que venga aquí el secretario de la Función Pública, que es el que está pues encargado de coordinar todos los esfuerzos para ver cómo están las cuentas en Segalmex. El fraude en Segalmex podría ascender a más de 8,500 millones de pesos, de acuerdo con lo documentado por Contralínea. Todas las investigaciones acerca de Segalmex las pueden consultar en www.contralinea.com.mx. Así es, ha sido pues una gran desilusión para muchos de los productores ver que pues todavía persisten ciertos vicios en el sector agropecuario y bueno, se están documentando estas irregularidades. Vamos a seguir al pendiente de cómo concluyan las investigaciones, pero bueno, para seguir con este tema, decir que el panorama agroalimentario 2022 elaborado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Nancy, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indican que de los 55 millones de mexicanos que trabajan, 5.3 millones lo hacen en actividades agrícolas, otros 838,000 en la cría y explotación de especies ganaderas y 174,000 más en pesca y acuacultura. Este documento dice que el 37% de la población rural obtiene apenas un salario mínimo, y eso hablando de que con esta administración se logró incrementar este salario mínimo, el 27% entre 1 y 2 salarios mínimos, estamos hablando de unos 200 pesos máximo, y el 5.7% de 2 hasta 5 salarios mínimos. Este 5.7% en las gráficas que alcanzamos a ver en este documento, pues representa a los que tienen más recursos dentro del sector agroalimentario, y el 0.7% que ya vendrían siendo los grandes empresarios tienen más de 5 salarios mínimos en este sector. ¿Qué te parece si seguimos con la entrevista con Francisco Chiu Palencia, líder del Movimiento Social por la Tierra? Yo creo que hay que entender que lo que ha convocado el presidente es un proceso. Sí, porque venimos de un campo deshecho. Así es. Y todo proceso tiene márgenes de prueba-error, ¿no?
Yo creo que incluso la convocatoria que se ha hecho, bueno, primero con los comercializadores y empresarios del campo, bueno, no del campo propiamente, sino del sector alimentario, que esta gente luego raramente está en el campo. Eh, el tema del decreto sobre excepción de aranceles a los productos que están ahí enlistados, la reunión de técnicos y estos foros que se han tenido a nivel de bienestar y de un sector de los técnicos, ayudan por lo menos a ir estableciendo diálogo. Yo espero que en próximas fechas haya una convocatoria efectiva hacia los productores, ¿no? Una convocatoria efectiva es lo que pide el entrevistado Francisco Chu Plasencia respecto de este llamado a fortalecer la soberanía alimentaria de nuestro país. También dice que se trata de prueba y error, que evidentemente una convocatoria así no va a ser exitosa solo por pues mera voluntad, sino que se requieren más situaciones que lo vayan acompañando. Se refiere también a los problemas estructurales en el campo. Vamos a verlo. Yo creo que los problemas del campo, como son estructurales y como el principal sujeto que puede ayudar a que se eleve la productividad, no son los empresarios. Los empresarios, en el caso del campo, con todo respeto para el sector empresarial, no están en la producción primaria. Los empresarios lo que han estado acaparando es los canales de distribución y comercialización, la agroindustria, la transformación de ciertos alimentos, pero la disponibilidad de productos depende de quienes los cultivan y son los pequeños productores, en el caso mexicano, en su inmensa mayoría del sector social, ejidal y comunal, los que producen los alimentos, los que producen el maíz, el frijol, las oleaginosas, las frutas, las verduras. Y en todo caso, ciertas empresas están concentradas en los cultivos de exportación, en los de alto rendimiento para el abastecimiento del mercado norteamericano. Entonces, quien alimenta al pueblo mexicano son los campesinos y ahí tenemos un problema. Si no se dialoga con los campesinos para diseñar la política pública emergente, no vamos a avanzar. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Pues se requiere los programas que hay. Bueno, el caso Segalmex, pues ha quedado acreditado que no está funcionando. Está el programa que ha venido avanzando muy lento en su expansión y que tiene también algunos problemas que se han estado señalando, pero que es muy necesario que se fortalezca y tenga ahí una fuerte intervención tanto presupuestal como de cobertura, que es el programa del fertilizante. Tiene que comenzar a expandirse. Tiene que verse el tema de los paquetes tecnológicos, porque si mandas solamente a los técnicos y a los servidores de la nación a pedirles a los productores, produzcan más, por favor. Pues con todo respeto, los productores tienen una muy amplia experiencia en producir un conocimiento milenario, incluso en el caso de muchas comunidades, preservan la semilla, hacen muchas cosas, pero lo que necesitan son insumos y lo que necesitan también son recursos e inversión. Entonces, de las cosas que decía el presidente es que posiblemente Pemex comience a expandir la producción de fertilizantes. Yo creo que también este es un problema que arrastramos con los casos de corrupción del sexenio pasado, con la compra de agronitrogenados, de la compra de estas plantas chatarra que finalmente nunca produjeron nada y que nada más fue un daño al erario. Hoy, pues lo que se esperaría es que pues todos estos recursos que está reintegrando ANSIRA y aquellos involucrados en los actos de corrupción, en estos acuerdos a los que se están llegando, de reparación del daño patrimonial, pues se inviertan en el tema de echar a andar las plantas, porque es urgente. No nos pegaría tanto todos estos factores internacionales de no ser porque no se están produciendo los fertilizantes aquí y tenemos que adquirirlos en el mercado internacional. Y Ucrania era precisamente uno de los uno de los productores que abastecía el mercado mexicano. Entonces, ahí hay un problema. Hay que ver
esa cuestión. Y si te das cuenta, pues como son problemas estructurales, no es un asunto de coyuntura y la respuesta entendemos que todo gobierno va a tener una enorme dificultad para darla, ¿no? En estas condiciones. Pero, pues ahí están las plantas, ahí están los recursos que se pactaron, que se están recuperando ahora en la lucha contra la corrupción. Creo que es una muy buena inversión invertirlos en el tema alimentario, en estos factores de orden estructural. Y habría que hacer un rediseño de paquetes tecnológicos para los insumos, acorde con los productores. Por eso se tiene que dialogar con los productores. Y también hemos hablado, Nancy Flores, de la crisis que hay en torno al agua en México, todo este acaparamiento que llevan a cabo las empresas transnacionales. Hemos documentado cómo, pues, por ejemplo, Coca-Cola, Kimberly-Clark y otras acaparan millones de metros cúbicos de agua todo el tiempo, y esto genera, pues sí, la extracción de los mantos acuíferos, deja a poblaciones enteras sin acceso al agua y, por supuesto, pues para el campo ocurre lo mismo. Nuevamente está en crisis por el acceso al agua. Muchas veces los productores, los pequeños productores, tienen que pues sí, recorrer largos caminos para poder extraer agua de los pozos, traerlas a sus espacios de donde siembran, y esto ha generado pues también una crisis en el campo mexicano. Se conjuntan muchos factores que tienen, pues sí, en esta condición al sector agropecuario en México. Vamos a ver ahora sí este último fragmento de entrevista con Francisco Chu Plasencia, quien nos habla de las adversidades en el campo mexicano que tienen que ver con el cambio climático y el agua. El tema del campo, estamos hablando de procesos productivos complejos. A diferencia del sector industrial, donde en muchas de las ocasiones depende de la tecnología, la maquinaria, la existencia de insumos, a tiempo, de temas de mercado solamente. En el caso del campo, estás hablando de que aquí están factores climatológicos, ¿no? Por ejemplo, sí. El tema del cambio climático, definitivamente, no solo en México, sino a escala internacional, han afectado de manera importante la producción de alimentos en todo el mundo y la disponibilidad de los mismos. Entonces tenemos una afectación muy grave por cambio climático en México, igualmente. El tema que han tocado algunas universidades, Chapingo, la UNAM, la Universidad sobre regiones, respecto al tema de la erosión de los suelos y la pérdida de suelo, es un factor importante. ¿Sí? No ha habido un programa y una política de recuperación de suelos, y no hay una política consistente, sino solo acciones luego dispersas, producto de ciertos compromisos internacionales en materia de cambio climático. ¿Qué afectaciones y qué problemas tenemos, por ejemplo, serios de esta naturaleza? Bueno, la disposición de agua, ¿no? Ese es uno de los asuntos. Tenemos amplias regiones que se han ido desertificando, y entonces por la falta de humedad, por la falta de lluvias, hemos perdido productividad y superficie. Nosotros en México tenemos una superficie agrícola de 20 millones de hectáreas. De estas 20 millones de hectáreas, ¿por qué el tema climático es importante? Pues porque solamente 3 millones de esas 20 son de riego. O sea, ese es para que te des una idea. Pero además, por estos factores de falta de lluvias y de desertificación, las presas y los sistemas de bombeo que alimentan los sistemas de riego no tienen suficiencia. Entonces, ha llegado años, momentos, donde solo tenemos la mitad de esa superficie disponible, con agua disponible. Entonces, tenemos problemas muy serios. No se ha invertido en infraestructura de riego muchos años para ampliar la superficie de riego, y pues esto es un pendiente importante. Se tiene que invertir en infraestructura hidroagrícola, que es otro de los factores
para aumentar la productividad. Ok. Si no, Entonces, también tenemos ahí y ya, este tema. Otro de los aspectos pues tiene que ver con la disponibilidad de semillas. Una parte de la semilla es aquella que los campesinos y las comunidades indígenas han preservado y han venido conservando todas estas variedades nacionales, criollas, que año con año se siembran. Pero hay otra parte de la agricultura más del paquete tecnológico de agronegocios que requieren pues, la importación constante de semillas, fertilizante, maquinaria, etcétera, que es un poco el esquema Sinaloa. ¿Cuál ha sido el problema? Que en algunas ocasiones hemos llegado a tener falta de semillas, sobre todo cuando hubo aquella helada histórica en el 2007 en Sinaloa, recordarás, que acabó con el cultivo temprano y luego no había semilla, ¿no? Pero entonces tenemos demasiada acumulación de rezagos en el sector